Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. A partir de mañana y hasta el domingo 12 de diciembre se llevará a cabo la vacunación con la primera dosis de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años en Mérida y 67 municipios más del interior del estado, informaron la Secretaría de Salud Estatal y la Secretaría del Bienestar. Este es el parte médico de este lunes 6 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 33 pacientes en hospitales públicos. 70.651 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.394. Hoy se detectaron 15 nuevos contagios de coronavirus, 15 en Mérida. De los 77.394 casos positivos, 607 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.277 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.215, en la zona oriente 11.666, en la zona centro 4.600, en la zona sur 7.294 y en la zona poniente 11.502. Lamentablemente en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Son 2 hombres y una mujer, de un rango de edad de entre 67 a 74 años. Entre sus principales enfermedades se encuentran diabetes, hipertensión y obesidad. Los 3 residían en Mérida. En total, son 6.455 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 255 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 33 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.